regresamos aquí a Cuéntanos por las señales Saber Sin Fin, y hoy está aquí con nosotros Marcela Pérez Domínguez, apasionada de la historia de nuestra Puebla, que en un principio fue de Los Ángeles y hoy de Zaragoza, por decreto precisamente de don Benito Juárez. Y bueno, pues ya estamos hablando del tema acerca de pues la ya tan famosa batalla del 5 de mayo realizada aquí pues en este territorio, y ya hablamos acerca de cómo es que surge este conflicto, a qué se debió. Y bueno, vamos a entrar ya en materia acerca de lo que verdaderamente sucedió aquí en esta ciudad. Sabemos todos que al hablar de la batalla del 5 de mayo decimos Fuertes de Loreto y Guadalupe. Marcelo nos comentaba que pues la estrategia de Zaragoza pues era fortificar la ciudad, que era una de las ciudades, digamos, la siguiente en importancia después de la Ciudad de México, y por donde los franceses tenían la consigna de pues de invadirnos, ¿no? Sobre todo eso, a cobrar el dinerito que se les debía, pero ¿cuál dinero? Porque pues no había ni cacahuates, ¿no? Así es, sabiendo de que los problemas estaban ya a la vuelta de la esquina, se desarrolló un proyecto que por cierto fue encabezado por Jesús González Ortega. Él fue el que apoyó y aprobó este proyecto, en el cual se tenía la idea de desarrollar una línea de fuertes, o sea, con un gran sistema de fuertes, defensa entre ellos con redientes y parapetos, tener líneas interiores, tener los edificios eclesiásticos que pudieran estar en condiciones de resistir una batalla, es decir, algunos templos y construcción de repuestos, para hacer un cerco militar alrededor de la ciudad. Aunque el proyecto fue aprobado, la verdad es que se les acabó el dinero muy rápido. Entonces, la escasez de recursos, más el tiempo que se les venía encima, además de pues, algunas otras dificultades que seguramente se deben de haber encontrado en el camino, no les permitió realizar este sistema de defensas que se estaba planeando. Llegaron a realizar estos 10 elementos que hemos mencionado y lograr en cada uno de ellos hacer refuerzos incluso de hasta 7 metros de espesor en los muros. El plan general obviamente incluyó comandantes, jefes, piezas de artillería, municiones para cada sitio, al mando obviamente de una persona especializada. Si bien es cierto que el ejército francés era el más reconocido del mundo, el que se considera el mejor del mundo, llegaron con 3.000 elementos a las playas de Veracruz, y el ejército de Oriente estaba conformado por 22.000 miembros. Entonces, pues si hacemos una operación rápida de una proporción de 7-1, claro. Si se hubieran dormido en sus laureles, por supuesto, perderían. Pero también los franceses, como bien decías, se confiaron. Y además estaba también, dentro de este plan de defensa, estaba la llegada del ejército del centro, que estaba bajo las órdenes de Comonfort, que también llegaba con un buen número de elementos y que serían el refuerzo para la ciudad de Puebla en caso de ser necesario. Obviamente la historia ya nos desdibuja un poco aquí, porque la gloria de Zaragoza se ha comido todo lo demás que pasó alrededor. Pero si ustedes gustan, podemos hablar un poquito acerca de estos preparativos, porque la batalla ya todos la conocemos, claro. Todos sabemos que ganó, ya todos la celebramos y todos vamos al desfile, o sabemos del desfile y sabemos de Zaragoza, pero hay mucho alrededor de lo que se dice que no es cierto, de lo que no se dice que sí fue cierto, y algunas cosas que se nos han quedado en el camino, ¿no? Sí, sobre todo antes de lo que vas a comentar acerca de esta fortificación, que verdaderamente es una información muy valiosa, quiero hablar acerca de Acuellametepec, que precisamente es el cerro, el nombre del cerro, más bien del cerro de Loreto y Guadalupe que hoy conocemos, que era el nombre original desde hace años atrás, muchos siglos atrás. Y precisamente en este lugar es donde se realiza la batalla del 5 de mayo, pero recordemos que era ese cerro. En ese cerro había, aparte de las fortificaciones, en primera instancia existían iglesias.
Así es, el cerro cambió también su nombre a Cerro de San Cristóbal o Cerro de Belén, de acuerdo a cómo fueron cambiando de una ermita a una iglesia, misma que para hacer la fortificación fue demolida para que sirviera de punto de observación por estar en lo alto. Todas las obras del fuerte de Guadalupe fueron hechas para la intervención francesa, no existían antes de eso. Claro, y sobre todo, bueno, se preguntarán por qué Loreto y Guadalupe. Bueno, precisamente porque en ese lugar, en esos templos, estaban las vírgenes, la Virgen de Loreto. Nuestra Señora de Loreto, así es, sí. Y la Virgen de Guadalupe. Sí. Y precisamente de ahí el nombre de por qué Loreto y Guadalupe. Básicamente, primero por las ermitas, como bien mencionas, luego por las iglesias, y finalmente los fuertes. Los fuertes toman ese nombre de Loreto y Guadalupe, pero la causa principal es lo que hubo anteriormente. Y ahí es donde se desarrolla ya esta batalla. Y bueno, ahora nos vas a comentar acerca de, pues brevemente, estas fortificaciones que había también alrededor en la ciudad, para tener el resguardo de ella misma, que por cierto, Zaragoza después tristemente decía que tenía que voltear los cañones hacia la ciudad porque los poblanos eran ingratos. Eran ingratos, así es. Muy curiosamente, lo que tú dices es cierto, hemos llegado, creo, muchos poblanos a los museos ahora de Loreto y Guadalupe y simplemente vemos, nos quedamos con la idea de que estuvieran en la batalla, que esas fortificaciones existían para ese fin, y no vemos un poquito más allá, aunque se les ha dado su manita de gato y han tenido obviamente un tratamiento museográfico importante, sigue siendo reconocible la figura de estas capillas que existían en estos puntos antes de las fortificaciones. La sala principal de Loreto es el cuerpo de la capilla, con este trabajo ella sería muy interesante. Y en el de Guadalupe vemos aún las columnas que sujetaban obviamente las paredes, que servían de apoyos y que servían de refuerzo para la bóveda que se tiró, pero que son perfectamente pareadas y nos dan una idea de cuál era la nave principal de la iglesia, aunque después se hayan hecho algunas modificaciones posteriores. Lo que es muy curioso es que hablamos siempre de Zaragoza, pero Zaragoza no estuvo solo. En esos dos puntos importantes tuvo a gente de su total confianza. Gente que salió junto con él de la casa de Aguayo, que era fuerte militar, improvisado, pero finalmente una zona donde se reunieron a platicar. Hay quien dice que era una casa de malas artes, hay quien dice que era una posada, hay quien puede decir muchas cosas, pero bueno, la cosa es para no meternos en temas cabrosos. Nido de unos animalitos. Sí, decían que tenían malas artes por allí, pero bueno, la cosa es que el ejército estaba con sus grandes cabezas, sus generales allí reunidos, y de allí salen para dirigirse a sus fuertes. En el fuerte de Guadalupe estuvo como comandante en jefe el general Galloso, y su general de artillería fue el capitán primero Luis López, que curiosamente en ese punto ustedes van a pensar en las guerras como nos las presentan en las películas, como nos juega la mente. Solo había 18 piezas de artillería, 15 de bronce, 3 de fierro. Si lo piensan, nada que ver con las películas. Claro, sí, efectivamente. En el fuerte de Loreto, que también fue llamado del 5 de mayo, obviamente posterior a la fecha, el edificio central fue prácticamente derruido antes de que llegaran los franceses, para evitar que se viniera abajo con las batallas y con las bombas. No en el sentido moderno que lo conocemos, pero sí la artillería lanzaba estas bolas enormes que tiraban los muros. El fuerte de Loreto estaba a escasos 928 metros del fuerte de Guadalupe y estaba con un comandante de artillería llamado José María Aburto, que tenía a su disposición solo 6 piezas de artillería, 4 de bronce y 2 de fierro, con algunos cañones y obviamente mucho empeño. Tenía poco armamento, pero tenía toda la disposición de defender su plaza.
Estos dos, si bien no son los más cercanos, sí son los más conocidos por su posición geográfica y porque desde abajo de la ciudad son muy fáciles de distinguir. Pero muy cerca de ellos había otros fuertes y uno de ellos, también muy cercano, era el fuerte de Santa Anita, al que se le llamaba el Demócrata. Tenía forma cuadrada y el templo del mismo nombre, después de derribar las torres, quedó prácticamente encerrado como un cubo sin ventanas que les permitió utilizarlo muy bien de defensa. Las torres de la iglesia de Santa Anita que vemos ahorita son posteriores, obviamente, a la batalla del 5 de mayo. Estaba también mucho más cerca, por ejemplo, del Fortín del Señor de los Trabajos, y ligeramente cercano, no mucho, a 1440 metros del fuerte de Loreto. Y en este punto en particular había cañones, obuses y morteros que le permitieron defender esta zona norte-oriente de la ciudad. Muy cerca, en términos modernos, de Loreto, pero lejos en su momento. Obviamente entre ambos puntos había sus correspondientes líneas de defensa. Entonces, bueno, pues nos están llegando comentarios. Saludos a los amigos que nos sintonizan aquí en Cuéntanos. Gerardo Guevara dice: la película de Kuno Becker, ¿qué tan apegada está la batalla? Bueno, pues es película. Es una película. Andy Mejía dice: escuchando sobre el relato, no han mencionado a Porfirio Díaz, que también intervino en la batalla, un personaje que fue hablado de esa parte de la historia. Sin duda. No, sí, fue parte importante. Porfirio Díaz fue, independientemente de sus características posteriores, fue un gran militar. Fue el hombre de confianza de Juárez en muchos momentos, hasta que sus intereses chocaron. Claro. La estrategia política de Díaz nunca de verdad pudo haberse equiparado a su estrategia militar. No quiero decir con esto que podría haberse dado un encuentro tú por tú con Napoleón, al que llaman el mejor estratega del mundo, pero sí dentro de sus virtudes como militar tiene muchas batallas libradas dentro y fuera del campo de batalla como tal, o sea, desde pensarlas de antes, proceder y empuñar las armas. A él, obviamente, le debemos después la batalla del 2 de abril. Claro. Así de fácil. Y vaya, tanto que hasta llegó a ser presidente, ¿no? Sí. Y vaya, muchos dicen que Porfirio Díaz, un tirano. Creo yo, quiero hablar personalmente, Porfirio Díaz no... Bueno, dicen que la historia la escribe quien gana. Pero el vencedor. Porfirio Díaz le dio desarrollo al país en otros sentidos. Cuando él fue presidente, le dio un gran desarrollo tecnológico. Díaz vino a inaugurar el Panteón francés. Claro. En 1897 para todos aquellos que tenían, obviamente, los antecedentes de la batalla del 62. Claro, no fue tan despiadado. No. Conocía el honor. Claro, exactamente. Él vino a... Bueno, con él llegan los ferrocarriles al país, llega el desarrollo, llega la cultura, claro, a su manera. Pero creo que el único error de él fue que le ganó el tiempo, ¿no? Así es. Le ganó el tiempo. Parte de la estrategia de Díaz se puede ver en lo que relata la historia y que vamos a ver en un ratito más. Claro, vamos a hacer un corte. Aquí nuestro amigo David ya está muy enojado. Ya hace ojitos. Él es francés. Regresamos en un momento.